Estamos en la previa, en la víspera de otro Yom HaShoah Be'Akbura, el día de recordación de las víctimas del Holocausto y del heroísmo, y vamos a charlar unos minutos con el director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karchenbaum. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿cómo estás? Saludo a toda tu audiencia. Nos preguntábamos en Pesaj qué tiene de diferente esta noche con otras noches, y yo me pregunto en esta víspera de Yom HaShoah Be'Akbura, ¿qué tiene de diferente esta fecha de otras similares? Porque creo que nos están pasando cosas como pueblo que seguramente hacen que este Yom HaShoah tenga otra significación, por lo menos para nosotros. Sí, por un lado tenemos un contexto internacional de guerra y Israel asediada nuevamente con misiles y con varios frentes abiertos. Por otro lado, en lo que respecta a la Argentina, se ha iniciado en el mes de marzo la presidencia de la IRA en la persona de Marcelo Minlin, que a la vez es presidente del museo, con lo cual la Argentina preside este año la organización internacional más importante que tiene que ver con el recuerdo del Holocausto, y eso también nos llena de orgullo y de responsabilidad desde este lugar para seguir aportando al mundo y para también que esta organización pueda acercarse a la realidad latinoamericana. Entonces, hay una mezcla muy, muy grande, ¿no?, de sensaciones y de novedades en este día de Yom HaShoah respecto de otros años. Mencionabas recién la presidencia por este año de la IRA y quisiera que me contaras en qué se traduce eso en los hechos, en lo efectivo, especialmente en este contexto de alza del antisemitismo, especialmente en estos últimos 2 años y medio. Bien, sí, es una oportunidad para nuestro país, por decisión del presidente Milei, ya desde hace 2 años la candidatura argentina y aprobada también entonces, luego de la presidencia israelí, que culminó ahora en marzo. Tenemos la oportunidad de mostrar lo que la Argentina viene haciendo en materia de memoria de la Shoah, pero como vos decís, uno de los capítulos de la IRA es la lucha contra el antisemitismo, la concientización a nivel global, y en eso también la Argentina tiene lo que mostrar, lo que decir y también lo que contar de nuestra realidad, tanto local como regional, en un contexto donde tal vez nos toca mirar a Europa o mirar a los Estados Unidos con más preocupación que en otros tiempos o en otras crisis de antisemitismo, sobre todo, como vos decías, en los últimos 2 años, desde el 7 de octubre en adelante, se ha desatado una nueva forma de antisemitismo y viejas formas de antisemitismo conviviendo a nivel global con una preocupación permanente, que tal vez hasta antes del 7 de octubre del 2023 era una preocupación con distinta intensidad, ¿no? ¿Y qué rol, qué papel juega el museo? Porque evidentemente la Argentina hoy, no te digo que es una isla, pero sí está de manera determinante, diferenciada de otros lugares donde el antisemitismo baja incluso desde el gobierno, y haríamos una lista bastante grande de países donde así sucede. No es el caso de la Argentina. ¿Qué rol juega el museo? ¿Cuánto del aprendizaje, cuánto de la educación puede modificar o torcer ese crecimiento del antisemitismo? Bueno, el museo juega un rol fundamental en términos de que nos visitaron ya el año pasado 75.000 personas, de las cuales el 70% son alumnos de escuelas medias, secundarias, que vienen a aprender sobre la historia del Holocausto, y sin dudas es un aporte más de lo que muchas otras organizaciones hacen en el país, como la DAIA, como el Centro Vicenta, como Congreso Judío, acompañados por el Estado en el marco del capítulo local de la IRA, pero también siendo conscientes de que todos los aportes suman, pero que nunca es suficiente en un fenómeno tan milenario como es el del antisemitismo, y que siempre hay que estar alertas, hay que innovar con propuestas, y además recordemos que la misión del museo es mantener viva la memoria del Holocausto, no es en sí la lucha contra el antisemitismo, pero es una derivada natural de lo que nosotros esperamos
de que nuestros visitantes, cuando conocen el Holocausto, también puedan cambiar la perspectiva tanto en sus prejuicios contra los judíos como en las precauciones sobre el fenómeno del antisemitismo en general. Y bueno, que Marcelo como presidente del museo también lidere esta organización, nos pone en un lugar muy especial para este año, para los desafíos, ¿no? que se vienen. ¿Qué te pasa a vos, persona, dirigente, directivo, cuando ves en las redes sociales, no sé, Hitler se quedó corto, lástima que no terminó el trabajo, ves el resurgimiento de partidos neonazis, digamos, algo que si uno quisiera volver atrás en el tiempo y pudiera, uno diría, esto no va a volver a pasar, después de la Shoah, después de los juicios de Nuremberg, después de que supimos todo lo que supimos como humanidad. Yo puedo entender que a alguien no le guste un gobierno de Israel o no le guste ninguno, pero hoy hay un resurgimiento no solo del antisemitismo, sino de la veneración del nazismo. Sí, los que estamos en estos temas, Dani, hace muchos años, estábamos acostumbrados a ver en redes sociales e incluso en la vía pública expresiones antisemitas, pero como bien vos marcás, desde el 7 de octubre, esos tonos, ese volumen de expresiones y además estas nuevas caracterizaciones, qué sé yo, que de repente haya incendios en la Patagonia y se vuelva a hablar del plan Andinia, nos retuerce el estómago por un lado, nos retuerce el cerebro a la hora de pensar estrategias para combatir este tipo de fenómenos, tanto en el mundo digital como en el mundo presencial, y nos preocupa y nos ocupa. Tenemos que seguir elaborando estrategias y como escribí en algún momento después del 7 de octubre, que creíamos que teníamos un montón de terrenos ganados que no están del todo ganados. Creíamos que teníamos más amigos y más aliados defendiendo la causa de la lucha contra el antisemitismo, que no eran tantos como pensábamos. Y bueno, nos hemos visto obligados a dar varios pasos atrás en esto para volver a comprender el fenómeno y poder dejarles a nuestros hijos básicamente un mundo mejor respecto al antisemitismo del que nosotros recibimos. Esa tendencia que venía siendo de las últimas décadas de que el mundo lo percibíamos cada vez menos hostil, bueno, de repente se volvió hostil de nuevo y hay que parar la pelota y volver a pensar y a defendernos por un lado y a concientizar, que es lo más importante, ¿no? Hasta dónde llega el antisemitismo, vos bien lo dijiste. Llegó hasta Auschwitz, con lo cual no lo podemos volver a dejar crecer y en eso estamos. Cuando uno recuerda, por lo menos yo, mis primeras veces cerca del Museo del Holocausto, y yo estuve el día que pusieron la mezuzá allí en Montevideo, en la calle Montevideo, siempre recuerdo a los sobrevivientes de la Shoah acompañando incluso a los grupos, participando, pero se nos va terminando el tiempo. Quería saber cómo es la relación del museo con los sobrevivientes, cuántos quedan, cuántos todavía pueden participar, entendiendo un tema etario, la lógica del paso del tiempo, y cuál es el compromiso de las nuevas generaciones con algo que evidentemente mientras ellos están o estaban, podía uno delegar en sus recuerdos y en su voz, pero bueno, llega el momento en el que ya no estarán y alguien va a tener que tomar esa posta. Bien, por un lado, para responderte la pregunta más específica, hay, según la Fundación Sedacá, que tiene un programa importante desde hace más de 25 años de ayuda a sobrevivientes del Holocausto, hay unos 150 sobrevivientes en la Argentina, de los cuales muy poquitos están hoy en condiciones de sentarse y dar testimonio en un aula, en un auditorio o frente a un grupo. Nosotros tenemos una vez por mes testimonios abiertos de sobrevivientes que para todo el público que quiera escucharlos, pero efectivamente cuando se renovó el museo estuvo esa pregunta y la respuesta que conseguimos fue la del testimonio interactivo, ¿no? Esta posibilidad de preguntar a sobrevivientes ya filmados. Por suerte todavía los sobrevivientes que están son activos, acompañan, son parte de estos testimonios, pero bueno, lamentablemente año tras año la naturaleza hace lo propio y el desafío de una memoria sin testigos directos es algo que venimos enfrentando hace 2, 3 décadas y que, bueno, ninguna solución es perfecta porque todos sabemos el impacto y el valor que tiene el testimonio directo de los sobrevivientes,
lo único que podemos hacer es buscar soluciones secundarias o terciarias para poder darles voz y seguir dándoles voz. Por eso en los últimos años seguimos filmando sobrevivientes para poder tener más testimonios interactivos en los próximos años. ¿Cómo hace la gente que no conoce el museo para ir? No sé si querés contar a la gente días, fechas. Sé que está la posibilidad de hacerlo online, virtual. Contar un poquito a la gente cómo se puede relacionar con el museo. Bien, para personas, familias, de domingo a jueves está abierto el museo, el domingo a partir de las 2 de la tarde, de lunes a jueves a partir de las 11 de la mañana, pero para grupos de escuelas, para grupos escolares, institucionales, clubes, de lunes a viernes hay una agenda abierta que pueden reservar de forma online. Como dijiste, Dani, para quienes no pueden acercarse hasta aquí, hasta Buenos Aires, tanto en el interior del país como en América Latina, así que hay mucha audiencia latinoamericana en Radio High, así que pueden hacer visitas virtuales, como bien dijiste, recorrer el museo en una visita 360, también se puede reservar de forma online y en redes sociales, @Museo Shoah, nos pueden seguir y a partir de ahí poder encontrar y, bueno, como siempre, agradecer este espacio que nos dan. La última, ¿cómo puede la gente ayudarlos? ¿Qué les hace falta? Pues yo estoy pensando, seguramente hay que ayudar, hay que mantener, pero también debe haber mucha gente que atesora en su casa elementos, documentos. ¿Qué es lo que el museo quiere, necesita o le gustaría tener para poder exhibirlo de alguna manera y perpetuar, como decías vos, ¿no? la memoria de aquellos que lamentablemente ya no están? Bien, como bien dijiste, voy a arrancar por el final. Pueden acercar quienes tengan patrimonio de sus sobrevivientes, fotografías, documentos, objetos de familiares sobrevivientes que ya no estén o que todavía estén y que quieran hacer su donación al patrimonio del museo. También pueden donar trabajo, horas de trabajo. Hay un espacio de voluntariado que funciona muy bien desde hace ya varios años y obviamente las donaciones económicas. El museo es una organización sin fines de lucro, con lo cual también son bienvenidas para ayudarnos en el funcionamiento. Así que nada, quienes quieran acercarse siempre son muy bienvenidos. Jonathan, un abrazo grande en tu persona, a todas las personas que trabajan en el museo, a los sobrevivientes y a las nuevas generaciones que se van haciendo cargo de de este mensaje. Te mando un abrazo y bueno, este es otro idioma Shoah Beakburá. Nunca quiero dejar pasar la idea de hablar del heroísmo, ¿no? Porque a veces se nos cae la última palabra y es importantísima. Muchas gracias, Dani, a vos, a Radio High y a toda tu audiencia por este espacio. Jonathan Karchenbaum, él es uno de los directores ejecutivos del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Pueden entrar así, museodelholocausto.org.ar. Nosotros seguimos acá en el Coffee Break.